Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y se acrecentaban, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Este texto, que se encuentra medio escondido en Hechos de los Apóstoles, tiene su historia. La iglesia, después de Pentecostés, iba creciendo, se iba multiplicando. Los creyentes se sentían toda una familia, porque este es el secreto de la perseverancia, tener ese sentido de pertenencia, donde tenemos vínculos, y cuanto más conexiones tenemos, es mejor el contacto y es mejor la comunión. Y así estaban los primeros cristianos, al punto que en aquel tiempo inhóspito en cuanto a seguridad social, la misma iglesia se había transformado en seguridad social para muchos, porque el amor se debe poner en práctica, y lo ponían en práctica de esta manera, para que nadie quedara de alguna forma desprotegido. El tema que en cierto momento Pedro y Juan están en la puerta, la hermosa del templo, protagonizan un tremendo milagro de un hombre que estaba imposibilitado, y esto junta muchísima gente, se convierten, a diferencia de Pentecostés, que se habían convertido como 3.000, como 5.000 personas se habían estado, y esto genera tal revuelo que los líderes religiosos se llevan a Pedro y a Juan al concilio, donde los tienen apresados, donde los amenazan y les prohíben seguir predicando en el nombre de Jesús. Ellos dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y regresan. Y cuando regresan, los creyentes estaban ya bastante atemorizados, porque la iglesia empieza a sufrir algún tipo de persecución. La iglesia estaba empezando a hacer ruido, ¿no? Porque cuando la iglesia se multiplica, cuando en la iglesia hay cambios, hay conmociones alrededor. Las personas se dan cuenta que pasan estas cosas, y esto pisa algunos callos. Así que empiezan a perseguir a la iglesia, y la iglesia ora, y llega un nuevo derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos más allá de los 120, y sigue la iglesia multiplicándose. Nombran diáconos porque ya no tenían cómo administrar la iglesia, cómo administrar los bienes entre las personas necesitadas. Uno de estos diáconos es Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo. Esteban no solamente suplía esta actividad material en la iglesia, sino que predicaba en diferentes lugares, y Dios lo acompañaba con milagros. Lo apresan a Esteban, lo apedrean, y la gente que lo apedreaba dejaba sus ropas, sus vestimentas para aligerarse, sus abrigos, a los pies de un muchacho llamado Saulo, que estaba feliz con la matanza de Esteban. El asunto que Saulo ve alimentado ese deseo de terminar con los cristianos, porque tenía él una conciencia tan judaica que interpretaba el cristianismo como una distorsión del judaísmo que él creía. Así que Saulo empieza a asolar a la iglesia, empieza a perseguir a la iglesia, y pide salvoconductos para irse hasta Damasco, al norte, al oriente, muchísimos kilómetros, para apresar cristianos y tal vez matarlos. Mientras va camino a Damasco, el Señor irrumpe, el Señor le aparece, y en ese momento a Saulo se le caen todos los argumentos que tenía. Él había edificado su fe sobre un judaísmo que esperaba un tipo de Mesías que no concordaba con el Mesías con el que se encuentra. Lo veía como un Mesías derrotado, como un falso Mesías, un falso Cristo. Pero este falso Cristo, después de muerto y resucitado, le aparece y le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y todo lo que había edificado sobre esa falsa premisa se derrumba, queda quebrantado. Queda en una casa ahí en Damasco donde lo hospedan, pero aparece un tal Ananías, no el que por mentiroso sacaron con los pies para adelante, sino otro Ananías, el de Damasco, y va a verlo a Pablo, a Saulo, y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, Saulo, lleno del Espíritu Santo, y empieza a predicar el Evangelio a todas las personas que podía.
Se va unos 3 años a Arabia, ahí solo, para meditar, para reconstruir. Se le había venido todo abajo, toda su teología, todos sus argumentos habían quedado por tierra, porque había edificado sobre una falsa premisa. Entonces tenía que reconstruir, tenía que meditar, tenía que buscar a Dios. Esto es lo que nos pasa a todos nosotros cuando sufrimos algún quebrantamiento, alguna situación inesperada. Necesitamos reconstruirnos y ver qué lugar ocupa Dios en esto que nos está pasando. Él lo hizo orando a Dios y consultando las Escrituras, porque de hecho era un estudiante de las Escrituras, un aprendiz de rabino que había sido criado a los pies del rabino más prestigioso de ese tiempo, llamado Gamaliel. Así es que Pablo pasa esos 3 años, pero vuelve a Damasco y predica y persuade a los judíos de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Así que en Damasco, donde él había retornado, los líderes, dirigidos por cierto rey que tenía algunos intereses que se veían vulnerados por la predicación de Pablo, organiza para emboscar a Pablo en la salida de la ciudad de Damasco. Como toda ciudad de aquel tiempo, era una ciudad fortificada, tenía muros y había casas intramuros, es decir, había casas que habitaban alrededor de los muros. Y estaban esperando que Saulo saliera por la puerta para matarlo, pero le avisan a Saulo, siempre hay alguno que está dispuesto a dar una mano, y siempre hay algún cristiano que está dispuesto a prestar su casa. Uno de los que tenía una casa intramuros daba la ventana para afuera, así que lo sacan por la ventana bajado en una canasta, y de esta manera Saulo puede huir y se dirige a Jerusalén. En Jerusalén quiere ver a la iglesia, quiere ver a los apóstoles, pero le tienen tanto miedo porque dicen, este es el que está asolando a la iglesia, este está entrando encubiertamente para reconocernos y de esta manera después matarnos. Pero ahí aparece Bernabé, el hijo de consolación, alguien al que Dios había dotado de ese espíritu de compasión, de un verdadero don para ver lo bueno donde nadie podía ver lo bueno. Entonces lo introduce a Pablo en los apóstoles, ahí Pablo se hace más conocido, Saulo mientras tanto, y empieza a predicar en Jerusalén, persuadía a todo el mundo, Jesús es el Cristo. Pero ¿qué ocurre? Resulta que había algunos judíos pro-griegos, conocidos como judíos helenistas, que eran esta vez los que se sentían ofendidos. Eran judíos modernistas, judíos que renunciaban un poco de la tradición de sus padres y querían contextualizarse y veían en el mensaje de Saulo un mensaje retrógrado. Para algunos era un mensaje distorsionado, para otros un mensaje retrógrado. Así siguen pensando en nuestros días de los cristianos. Así que buscan para matarlo. Otra vez lo quieren eliminar. Y los creyentes, para protegerlo, lo envían a Asia Menor, a la zona de Tarso, donde era su lugar natal. Y ahí Saulo va creciendo en la fe y en el ministerio junto con Bernabé, que estaba en aquel lugar también. Y empiezan a servir al Señor. Paralelamente a esto, sube como emperador un tal Calígula. Este Calígula se hacía rendir culto a tal punto que a los judíos les obliga a poner una imagen de él en las sinagogas. Y esto era abominable para los judíos. Así que empiezan a resistir estas ordenanzas del emperador y empieza a haber una persecución hacia los judíos. Y los judíos, entretenidos por esa persecución, dejan de perseguir a los cristianos. Y así llegamos al texto que hemos leído. La iglesia tenía paz. Saulo se había convertido y los judíos estaban luchando en otro frente. Así que la iglesia tenía paz, nos dice el texto. Estaba tranquila. Pero no solo esto, sino que la iglesia, dicen los manuscritos más antiguos, la iglesia, había paz en la iglesia, porque la iglesia es una sola. Acordate, nosotros le llamamos iglesias, pero es la iglesia de Cristo que está en San José, en la calle tal, es la iglesia de Cristo que está en todas partes. Grande o pequeña es la iglesia de Cristo y no existe iglesia grande o pequeña porque la iglesia de Cristo es maravillosa. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo? Maravillosa, claro que sí. Pero nos dice que la iglesia era edificada. ¿Qué es esto de edificada? Todavía no pensaban en tener edificios para rendir culto. Se reunían donde podían. Eran edificados espiritualmente. Crecían cada vez más en el conocimiento del Señor. Es maravilloso cuando uno crece en el conocimiento de Dios
porque cuanto más conocemos al Señor, más nos movemos al compás del Señor. ¿Alguna vez hiciste gimnasia rítmica? No me imaginás a mí haciendo gimnasia rítmica, ¿no? Soy de madera, lo reconozco, ¿no? Un día intentamos con Silvia practicar algo de salsa y se ligó cada pisotones. Unos cuantos días, sí, hasta que me salvó una operación de meniscos. Dije, gracias, Señor, por esta operación de meniscos. No voy a poder. Así que me conformaba haciendo esto. Pero cuando uno no conoce el ritmo ni nada, uno anda a destiempo, ¿no? Uno va para el otro lado. Y cuando uno recién se convierte, a veces anda medio a destiempo de todo, porque no sabe cómo es el ritmo. Pero en la medida que vamos conociendo al Señor, nos vamos moviendo más al compás. Vamos viviendo con más tranquilidad, con más paz, con más gozo. Y la iglesia estaba conociendo al Señor. Cada vez se encontraba con menos perplejidades, pero también crecían en el temor del Señor. Es decir, que andaban en santidad, trataban de agradar a Dios. No es que los cristianos andaban en cualquiera, haciendo la suya, que en el templo eran bonitos y afuera eran un desastre, sino que había temor de Dios, y el temor de Dios no se manifiesta especialmente en el momento de congregarse, sino el temor de Dios se revela en los momentos de privacidad, en los momentos donde nadie te ve. Ahí se sabe si realmente temes a Dios. Si no, tal vez solamente temes a los hombres. Pero añade el texto de que se multiplicaban, que las iglesias se acrecentaban. Cada vez había más creyentes y por lo tanto cada vez había más iglesias locales, más congregaciones. Y esto hacía de que el evangelio se multiplicara cada vez más y se cumpliese la voluntad de Dios, que todo el mundo conociera el amor de Jesucristo. ¿Cuántos quieren que todo el mundo conozca el amor de Cristo? Comprométete con la gran comisión, directa o indirectamente, pero comprométete con la gran comisión para que haya cada vez más creyentes y más iglesias. O sea, más iglesias, va a haber competencia. ¿Qué competencia? Una vez visité en Macaé, una ciudad del estado de Río de Janeiro, la zona céntrica, y había 3 iglesias en una cuadra, 3 templos. Había uno en una cuadra, el otro al lado y el otro enfrente en diagonal. Y los 3 tenían culto a la misma hora. Así que uno pasaba por cierto lugar y iba al otro lugar. Según las canciones que cantaban, terminaba a la misma hora. Y los creyentes se saludaban, se abrazaban. Y uno dice, ¿qué tal? Bueno, tal vez no pueden alquilar en cierto lugar, se termina el contrato. Y terminan en un lugar comercial donde hay varios locales y se llevaban bien. En Guatemala, donde hay entre un 40 y un 50% de población evangélica, hay prácticamente una iglesia en cada cuadra. Y esto es maravilloso. Ninguno dice amén, gloria a Dios. Decilo, no tengas miedo. No tengas miedo. Una vez un pastor pobre no tenía dónde alquilar y parecía que alquilaba ahí en el primer piso de donde era Mizrahi. Y vino todo atemorizado el pastor, el presbítero me habló, mirá, no sabe qué hacer el hermano, firmó el contrato. Y le dije, que venga a tomar un café. Y venía, yo no sé cómo hacer, pero cuando estaba alquilando miré y de pronto vi que estaba el templo. ¿Cuál es el problema? Seamos buenos vecinos. Lo único, avísame cuando tengas actividad en la calle para que no nos superpongamos. Pero después es una bendición. Y lástima, me dio pena que no pudo concretarse el alquiler ese, porque es lindo la convivencia. ¿O no es una fiesta cuando te encontrás con otro creyente? Ah, este no es de Avance Cristiano, es del enemigo. No, no es así. Ahora, ¿por qué las iglesias se multiplicaban? Nos dice el texto que porque eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo? La palabra griega que se utiliza para fortalecidas es la palabra paraklesei. A ver, repetila conmigo. Paraklesei. No me estás insultando. No. Es una palabra griega. ¿Qué quiere decir? El significado de paraklesei
Está por un lado klesis, que es llamado a estar, y para, al lado, de ahí paralelas. Parámetro. Bueno, para estar al lado, llamado a estar al lado. Por ejemplo, la palabra iglesia viene de eclesia. Klesis, llamado a estar afuera. De ahí viene expulsar. O sea, nosotros somos llamados a estar aparte del mundo, porque todo muy lindo, ponemos los pies sobre la tierra, comprarse en el negocio, todo bárbaro. El otro día vino a comprar una carnicería, estaba haciendo la fila y un padre una dice, ¿el pastor Muñoz? Sí. ¡El pastor en la carnicería! ¿Y qué? ¿No puedo ser un poco carnal yo? ¿Cuál es el problema? Compro, sí. Soy de carne y hueso. Pero estamos aparte porque vivimos bajo otros parámetros. Vivimos bajo otra dirección, bajo otro rey. Ahora, el paraclesei es llamado a estar al lado. Así que, interesante que el Espíritu Santo, cuando Jesús lo llama el Consolador, justamente la palabra griega que utiliza para consolador es la palabra el parakletos, el llamado a estar al lado. O sea que la iglesia era paracletada por el paracleto. Juego de palabras, ¿no? En otras palabras, el Espíritu Santo hacía lo suyo en la iglesia. El Espíritu Santo cumplía su misión en la iglesia. ¿Qué es esto de fortalecer? ¿Qué es el paraclesei? Este término tan conocido en el tiempo de Jesús se utilizaba para muchas cosas. Tenía, por un lado, un significado comunitario, un significado social que significaba consolar. De ahí que el paracletos es el consolador. ¿Qué es consolar? Es confortar. Hacer sentir a alguien confortable, pero no solamente esto. La consolación consiste en ayudar a mantenerse en pie en medio del infortunio. Ayudar a mantenerse en pie en medio del infortunio. ¿Saben lo que es el infortunio? Son las cosas duras de la vida. Hoy en la primera reunión pregunté cuántos tuvieron infortunios en la vida, cuántos tuvieron tragedias en la vida. Y hubo muchísimas personas. Me gustaría saber en este momento aquí, ¿quiénes han sufrido infortunios, tragedias en su vida? A ver, levanten la mano. Pónganse de pie, porque esto es importante. Porque a veces nosotros pensamos que estamos en una burbuja donde todo anda bien, todo fenómeno, y cuando tenés un problema decís, ¿ahora qué hago? Esto no lo tenía en el libreto. Hoy a la mañana, el grupo más reducido, por lo menos pude contabilizar 3 que sufrieron de las peores pérdidas. Perdieron hijos, grandes pérdidas. Pero vos que te pusiste en pie tal vez te ha pasado lo mismo. Perdiste tu casa, perdiste tu trabajo, perdiste seres queridos, de los cuales después dijiste, ¿y ahora cómo sigo? ¿Cómo sigue mi vida? ¿Sabes que hay personas que tal vez les tocó sufrir lo que vos sufriste y no se levantaron nunca más? Quedaron destruidos para siempre, quedaron abatidos, quedaron lesionados por el resto del partido. Es fácil estar animado cuando todo anda bien. Cuando Banfield salió campeón me lo pasaba hablando de fútbol. Ahora, ¿qué es el fútbol? No. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te ayudó a mantenerte en pie en medio del infortunio. Hoy te podés quedar en pie porque el Espíritu Santo te consoló. El Espíritu Santo sostuvo tus brazos. Y no solamente esto. Te felicito porque echaste mano del Espíritu Santo para hacer esto. Yo creo que los que están de pie merecen un fuerte aplauso. Porque vencieron. Pero el Espíritu Santo merece un aplauso más fuerte porque es el que los consoló a los que están en pie. Esto es fortalecer.
La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículos 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Otra versión lo dice de una forma que me encanta: pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que, llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. ¡Qué tremendo esto! Esto lo escribe Pablo, que sabía muy bien lo que era ser consolado. En esta misma carta a los Corintios, unos capítulos antes, el capítulo 1 más precisamente, versículos 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo identifica a Dios con el consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Estás pasando por algún momento duro en la vida? ¿Has sufrido alguna pérdida de la cual decís: ¿cómo sigo ahora? ¿Cómo arranco? ¿Cómo me levanto? Sabé que el Espíritu Santo te puede fortalecer de esta manera, consolándote, confortándote. Pero también había otro empleo del término paraklesein, que significa animar. Fortalecer significa animar, y esto hacía Dios con la iglesia. Esto es justamente el término que se aplicaba a nivel militar, donde los jefes militares animaban a los soldados y a sus tropas para seguir luchando. Es algo parecido a lo que hace el director técnico en un partido de fútbol, ¿no? El director técnico: vamos, dale, que vas, qué sé yo. Y normalmente el director técnico tiene una sola voz que se escucha en medio de una tribuna con cierta acústica. Pero en aquel tiempo, en las guerras, ahí había golpes de espada con espada, espada con escudo, escudo con escudo, gritos intimidantes, gritos atemorizados, gritos de dolor, gritos de pánico, y no se podía escuchar nada, y se sobreponía, se escuchaba más fuerte la voz de ese oficial que los arengaba, porque esa es la palabra que se utiliza para animar, arengar. Es lo que nosotros hacemos cuando vemos un partido y empezás a alentar a las personas. ¿Alguna vez jugaste algún deporte y tenías público que estaba gritando por vos? Dale, dale, dale. Cuando yo corrí en esa maratón de 5.000 metros, la gente gritaba: dale, dale, que podés. Y cuando estaba por llegar a la meta me desperté del sueño que tenía, ¿no? Justo voy a correr una maratón. Ya no me creen, ya saben. Así que se trata de animarnos. Esteban justamente lo vio a Jesús arengándolo. Cuando Esteban estaba por ser apedreado, no estaba, esto lo dije en otras reuniones atrás, no veía un público como ustedes, que son maravillosos, se los ve con unas caras así, están todos. Claro, siempre hay 2 o 3 que dicen todo que sí, ¿no? Animan mucho, pero uno se los ve con buen ambiente, buena onda, dirían los pibes. Pero Esteban no estaba frente a un público así. Esteban veía cómo la gente estaba meneando la cabeza, estaba crujiendo los dientes, y algunos ya estaban levantando las piedras, y Esteban, en lugar de ver eso, vio los cielos abiertos y lo vio a Jesús de pie delante del trono.
Como que Jesús estaba sentado y de pronto se levanta. Y es como cuando estás por ver a tu equipo favorito que están por hacer un gol. Estás muy cómodo ahí tomando algún refresquito, algún café mientras ves el partido. Y de pronto se acercan al área chica, te levantás del sillón, vuela el café y empezás, dale, dale, dale. Y Esteban lo veía a Jesús que le estaba diciendo, dale, dale. Estaba viéndolo a Jesús que lo animaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo siente ese ánimo que le va dando el Señor. Quizás escuches críticas y voces de desánimo. De vez en cuando aparecen los amigos de Job. Vos decís, ¿los amigos de Job no murieron ya hace un montón de años? No, hay amigos de Job en nuestros días. No es tu suegra, no. No es tu suegra. Trátala bien. ¿Qué son los amigos de Job? Aquellos que con la mejor intención te tiran unas pálidas bárbaras. Yo siempre bromeo con alguno, ¿no? Que dice, tengo un dolor de muela. Entonces, para bromear, le digo, ¿sabes que yo tenía un amigo, Juancito, que empezó con dolor de muela y se murió? Fíjense, esas voces de aliento que siempre uno da, solo para bromear. Pero hay gente que en serio lo hace. Te dice, no vas a poder. O tal vez tus padres en algún momento de frustración y de una manera descuidada te dijeron lo que ni ellos se creían. Sos un inútil, no vas a llegar a nada, sos un vago, sos un haragán, no servís para nada, sos un torpe. Y tal vez, aunque ni ellos se lo creían, te queda ese eco que te hace sentirte así, te hace sabotearte y no te hace alcanzar las metas porque escuchás voces de desánimo. Vos prendés el noticiero y escuchás voces de desánimo. Mala onda por todos lados. Vos hablás con una persona, encontrás voces de desánimo. Hay una historia de 5 sapitos que saltando cayeron en un pozo bien profundo. Y estaban tratando de salir esos 5 sapitos y saltaron, nada. Llegaban a duras penas, a unos centímetros antes de la orilla del pozo. Así que dijeron, no, nos vamos a cansar y nos vamos a morir más rápido. Quedémonos esperando a que alguien nos vea. Pero había un sapito que seguía saltando. Y saltaba, y saltaba, y saltaba. Y los otros, pero estás loco, te vas a cansar, te vas a morir antes. Déjenlo, ya va a caer ese. No, y el sapito... es una historia imaginaria, no pienses que estoy ya chapita y estoy... hablando de una historia real, no está en la Biblia, por favor no la busquen. Es una fábula. Y el sapito seguía, no, pero sos un tonto, no vas a poder, nadie pudo, no ves que no somos mayoría y no te das cuenta que nosotros estamos ahorrando energía. Y de pronto el sapito salta un salto bien alto y llega al borde y se queda ahí en la superficie. Cuando se enteró toda la comunidad de sapitos, vino el noticiero sapito. No estoy chapita, no tengo visiones. Hola sapito, ¿cómo te...? No. Y le pone el micrófono. Y le dice, sapito, contanos cómo fue, cómo hiciste para superar todas esas voces de desánimo y toda esa mala onda y cómo saltaste, sos un ejemplo para la sociedad. Y el sapito ahí estaba. Pero sapito, que el tipo ya estaba medio nervioso, estaban todas las cámaras ahí, cada minuto vale mucho en la televisión. Y la audiencia sapito se estaba impacientando. Hasta que de pronto el periodista le dice, sapito, ¿cómo hiciste para salir? Y el sapito que le hizo era sordo. Y como era sordo, no escuchó las voces de desaliento, escuchó esa voz interna que decía, si sigo intentando lo voy a lograr. Nosotros no somos como el sapito que tenemos una voz interna que sale de nosotros, sino que nosotros tenemos una voz interna que viene del Espíritu Santo y que dice, vos podés, vos vas a salir de esta. Te van a criticar, no te van a entender, pero vos vas a salir de esta. Un aplauso para el sapito también, sí, claro que sí. Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos 12 al 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos da ánimo. Y vos decís, ¿ánimo para qué? Nos da ánimo para muchísimas acciones, nos da ánimo para vivir. Hay gente que en esta época no tiene fuerzas para vivir, pero no solamente nos da ánimo para vivir el Espíritu Santo, nos da ánimo para vivir en santidad, en una época en la que hay un bombardeo ideológico a favor del pecado. El Espíritu Santo nos permite vivir en santidad. Esto es maravilloso, nos hace sordos a las voces de los demás. Nos da fuerzas, nos da ánimo para perdonar cuando no merece a alguien que sea perdonado. Nos da ánimo para avanzar en la adversidad. Nos da ánimo para predicar el Evangelio de Jesucristo, aun cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia se multiplicaba. Pero además, y así voy a terminar, fortalecer significa ayudar a caminar. Ayudar a caminar. La palabra paraclesis se suele traducir también en nuestras Biblias como consolador o también como exhortar. ¿Por qué? Es ponerse al lado. A veces nosotros interpretamos la palabra exhortar como confrontar, ¿no? El pastor me exhortó y ya, uy, pobrecito, vamos a buscar pañuelos descartables. No. Exhortar no es eso. Exhortar es ponerse al lado. Quiero dar un ejemplo. ¿Está Leo por ahí? Fer me parece que tuvo que salir, pero Leo, ¿está Leo por ahí? Vení, Leo, vení. Ahí se sacó la campera. ¿Qué pinta tiene? Se parece al padre. Saben, estoy orgulloso de mis hijos. Como Silvia hoy decía, no hay mejor regalo del Día del Padre que ver a nuestros hijos que son excelentes padres. Y las nueras que Dios nos dio, qué regalo allá para eso, ¿no? Bueno, espero que me hagan un postre lindo. Las nueras escuchan por ahí, están mirando, me deben una. Leo, hace de que vas caminando por la calle medio borracho. No me sale. Si habrás tenido ensayos vos. Bueno. Nada que ver, pero bueno. Camina como borracho. Te parece un escapado del quirófano, ¿no? Bueno, ahora seguir caminando así, esto es exhortar. Ponerte así y caminar al lado para evitar que se descarrile. Esto es paraclesis, estar al lado. Bueno, un aplauso para este, despertate, ¿ves? Para este actor. Gracias, Leo. Es ayudar a caminar, ponerse al lado para ayudar a caminar. Los abogados recibían este nombre de paracletos. Por eso en la Biblia el término paracleto se traduce como consolar, abogado, fortalecer, exhortar. El abogado caminaba junto al acusado para animarlo, para fortalecerlo, para ayudarlo para que no se sienta solo. Porque camino al juez, el acusado se sentía desvalido, indefenso, vulnerable, y el paracletos se ponía al lado para ayudarlo a caminar, que no se desmorone, que no se quede en la banquina, que no muerda la banquina. Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 16 al 18, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, otro abogado, otro exhortador, otro que se ponga al lado, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque Jesús estaba por ser crucificado, resucitar y sentarse a la diestra. Estaba momentáneamente con ellos, porque Él es el abogado. Si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es el otro abogado, el alter ego de Jesús, dijera un teólogo. ¿Por qué? Porque Jesús
viene a nuestro interior a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso podemos ser testigos de Cristo. Dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para que no nos desviemos del camino, para enderezar nuestras sendas torcidas, para que en este camino de la vida cristiana no nos sintamos solos, huérfanos o abandonados. Creo que no hace mucho lo conté. Hasta mis 9 años había sido producto de una aventura extramatrimonial, hijo de una madre soltera, y cuando mi mamá se casó, nunca pude decirle al esposo de ella, papá. Ya para mí el término papá era algo que tenía que ver con terceras personas y no con una relación conmigo. Fue una palabra ausente hasta mis 14 años. Cuando Cristo entró en mi corazón, pude utilizar ese término papá con un placer maravilloso, porque empezó esa relación nueva con Dios. Dios es el Padre nuestro. Quizás vos tenés a tu papá y lo estás disfrutando. Tal vez no lo tenés y lo extrañás. Tal vez nunca lo conociste o tal vez nunca hubieras querido conocerlo. Pero hay un Padre celestial que supera al mejor de los padres. Y este es nuestro Padre celestial que nos envía el Espíritu Santo para hacernos sentir que es nuestro Padre y no dejarnos huérfanos, no hacernos sentir solos. Cuando caminamos por el nuevo camino, el Espíritu Santo está al lado nuestro, Padre presente. Isaías capítulo 35, versículo 8, dice que el que anda en este camino nuevo, está hablando cuando el Señor reine, ese camino que el Señor va a establecer, el que ande en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. A ninguno de ustedes trataría yo de torpe, pero yo conozco mis torpezas y cada uno conoce las suyas. Pero lo bueno es que por más despistados que seamos, distraídos, torpes, impulsivos, el Señor envió el Espíritu Santo para ayudarnos a marcar el paso y que lleguemos a la meta final sin perdernos. ¿Te han dicho que sos un torpe? ¿Te dijeron que sos un útil para nada? ¿Te dijeron que nunca terminás lo que empezás, que sos un inconstante, que vas a fracasar en la vida? El Espíritu Santo te fortalece y te va a permitir llegar a la meta. Qué maravilloso que es tener el Espíritu Santo de Dios, porque cuando aprendemos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo, es cuando empezamos a caminar felices, y cuando caminamos felices sobre la tierra, la gente nos ve y dice, yo quiero tener lo que vos tenés. Con mucha frecuencia, si no tengo algún compromiso o hay alguna visita o hace mucho frío, me pongo en la puerta a saludar, porque me encanta saludar a cada uno. Y cada tanto observo un poquito y veo caras tan felices. Pocos, casi ninguno sale con el ceño fruncido. Ahora esto es lo que veo yo, que estoy acostumbrado a ver felicidad aquí. Pero ¿sabes lo que ve la gente del barrio? Deben decir, ¿a qué humorista invitaron que salen todos riendo? ¿Les habrán dado plata? ¿Qué pasa? ¿Fuman algo especial? Y van a querer tener lo que vos tenés. Y van a querer venir a ver qué es lo que te hace salir feliz. Es el Espíritu Santo que te fortalece. Cierra tus ojos por un momento. Las iglesias se multiplicaban, los creyentes se multiplicaban porque el Espíritu Santo los fortalecía. Probablemente en esta mañana necesitas la fortaleza del Espíritu Santo. Capaz que estás pasando por alguna tragedia, por algún infortunio, algún dolor muy grande y hoy querés sentirte confortado, abrazado por el Espíritu Santo.
Capaz que justo hoy te toca un día del Padre de silencio y de respirar profundo. Necesitas que el Espíritu Santo te abrace. Necesitas que el Espíritu Santo te conforte. Necesitas que el Espíritu Santo te consuele, te fortalezca. O tal vez estás desanimado. No tenés ánimo. Querés verlo a Jesús de pie diciendo: dale que podés, vas a llegar. Vas a llegar. O quizás te parece que estás mordiendo la banquina y que te vas a quedar en mitad de camino o que te vas a desviar porque te tenés poca fe. Y el Espíritu Santo te puede fortalecer diciendo: yo te voy a ayudar a marcar el paso. Fracasás, te tropezás, caes varias veces, pero yo te voy a levantar y yo te voy a hacer llegar. Por peor que seas, por indisciplinado, indisciplinada, inconstante, yo te voy a fortalecer. Aquellos que necesitan fortaleza especial del Espíritu Santo en esta mañana, pónganse de pie en este momento. No sé cuál es tu tragedia, no sé cuál es tu debilidad. No sé cuál es tu error. Lo que sí sé, que esta oración difícilmente cambie algo. Porque si vos tenés a Cristo en tu corazón, tenés al Espíritu Santo. Simplemente echa mano del Espíritu Santo y te va a fortalecer. Te va a fortalecer. Decidí. Porque si bien tenés una parte en tu vida que te está tirando pálidas, hay otra parte en tu vida en la que Jesús está de pie diciendo: dale que llegas, dale que vas a vencer, dale que vas a triunfar. Simplemente deja de mirar la parte negativa y míralo a Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. Dale lugar a la oración, al gozo, a la fortaleza. Dale lugar a la decisión de depender del Espíritu Santo y dejarte controlar por Él. Así que vamos a orar, pero en esta oración, sí, yo voy a pedir que el Espíritu Santo te fortalezca, pero que tu oración sea: Señor, yo voy a echar mano del Espíritu Santo para tener esa fortaleza. Tengo ese equipamiento, tengo esta dotación tuya. Y vas a salir de este lugar con una alegría de oreja a oreja, que cuando la chusma del barrio te vea va a decir: ¿de dónde viene esta tan feliz? ¿De dónde viene este que con todos los problemas que yo sé que tiene está como caminando en las nubes? Esto lo va a hacer el Espíritu Santo. Y vos vas a poder hablarle a esa persona. Vamos a orar, pero todos los que están sentados, párense para orar por los que se pusieron de pie. Señor, queremos agradecerte tanto, porque no estamos profesando una ideología, una filosofía, una religión donde vos estás allá muy, muy lejos y nosotros estamos acá peleando las miserias. Estamos viviendo una experiencia, vos en nosotros, vos dentro nuestro, al lado de nuestro corazón, al lado de nuestro cerebro, al lado de nuestra alma. Por eso, Señor, hoy queremos reiterar que nuestro deseo y nuestra intención es ser controlados por tu Espíritu Santo. Señor, queremos dar lugar a tu Espíritu Santo y queremos darte gracias porque no nos dejas huérfanos, porque no estamos solos, porque no estamos perdidos, porque no estamos muriendo y porque vamos a saltar 10.000 veces hasta llegar a la orilla. Gracias por tu maravilloso Espíritu Santo. Gracias por ese maravilloso poder, consecuencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy, Señor, decidimos vivir en el Espíritu. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un maravilloso día
y viví una vida llena del Espíritu Santo. Nos vemos.